Buenas noches a los amigos del canal. Vamos a hacer otro video que espero no dure mucho más allá de 15 minutos, tratando uno de los estados límites de servicio que no es tan habitual verificar. Estamos hablando de control de las vibraciones en las estructuras. Nosotros con los códigos de construcción modernos y los reglamentos de construcción modernos, por ejemplo el código ASI 318-2019 o el /2025 o nuestro CIRSOC 201-2025, tenemos que hacer el diseño de los diferentes elementos bajo las combinaciones de cargas mayoradas, ¿sí? Y verificar que la resistencia disponible sea mayor que la resistencia última. Y por otro lado tenemos que chequear que bajo los niveles de cargas de servicio habituales, estados límites de servicio, no se superen las situaciones donde la fisuración sea mayor a la admisible en el caso que el pliego lo establezca, o las características de la estructura así lo indique, como un tanque de contención de líquidos. Las deformaciones sean mayores a las admisibles, caso que se suele dar más frecuentemente trabajando con estructuras como vigas y losas con mayores esbelteces, o las vibraciones sean indeseables, ¿sí? Vamos a hablar en este caso de la fisuración y las deformaciones, ya hemos hablado, entonces vamos a tratar el tercer aspecto, vibraciones. Allá por 1828 ya se introdujo el concepto de rigidez relativa frente a las vibraciones. Este constructor escribió en esa época: las vigas de grandes luces deben ser construidas con una mayor altura, de modo de evitar los inconvenientes de que todo se mueve en una habitación cuando alguien camina por ella. Es una cita del ISC, que está indicado al pie. Bueno, es bastante pintoresco esto, pero por aquellos años no había mayor elementos técnicos como para valorar este tema. Con respecto a las vibraciones, en general, las estructuras de hormigón armado no suelen presentar problemas de vibraciones en sistemas de losas. Sí se debe verificar siempre el confort en edificios torre, de altura, dado que las aceleraciones inducidas por tormentas severas pueden ser percibidas por los ocupantes y generar situaciones desagradables para los mismos que ocasionan la necesidad de implementar soluciones estructurales para atenuar esta sensación. Algunas definiciones rápidamente de aspecto básico: periodo y frecuencia. El periodo de una oscilación es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la oscilación. Es el lapso que separa dos instantes en donde el sistema se encuentra exactamente en el mismo estado. Y el periodo t es inverso de la frecuencia. La frecuencia natural de vibración y la frecuencia libre. La frecuencia natural es aquella en que un sistema mecánico seguirá vibrando después de que se quita la carga que dio origen al movimiento, y este estado de vibración se denomina vibración libre. Amortiguamiento. La última definición, no se desesperen, es la capacidad de una estructura de piso de recuperar su estado de reposo luego de que el mismo ha iniciado una vibración producida por alguna fuerza dinámica. Es la capacidad del sistema de disipar energía del movimiento. Con esto pasamos a algo más entretenido, ¿sí? A continuación. Con respecto a los modos de vibración, el modo de vibración con periodos asociados más altos se llama modo de vibración fundamental o T0. Al excitar una estructura se logra, como respuesta en términos generales, una mayor participación del modo fundamental y en algunos casos de los siguientes modos más cercanos. Por ejemplo, en el gráfico tenemos
una estructura que se ha hecho un modelo simplificado concentrando las masas en 4 niveles y por lo tanto presenta 4 modos de vibrar, donde T1 sería el primer modo de vibración. La resonancia se produce cuando la frecuencia de la fuerza que se aplica a una estructura es igual o muy cercana a la frecuencia natural de la misma. El fenómeno de la resonancia se muestra en la figura. El modelo representa la estructura de piso como una masa conectada al piso por un resorte y un amortiguador. Una persona ejerce una fuerza vertical sinusoidal a la masa conforme se produce el desplazamiento. Factores que influyen en la percepción de las vibraciones. Por lo general, en este aspecto, los seres humanos son más sensitivos a las vibraciones que las estructuras. Esto implica que los límites para evitar daños estructurales no nos garantizan el confort de los ocupantes. La percepción humana de vibraciones depende de varios factores que tienen relación entre sí, como los que voy a mencionar brevemente. El tipo de actividad que desarrollemos en el local, la dirección de la vibración, la amplitud de la misma y la frecuencia de la vibración. Recordemos esto. Umbral de percepción. El umbral de percepción de la vibración puede diferir significativamente según el destino del lugar. Por ejemplo, es mucho menor en una habitación en una habitación el umbral para el cual ya percibimos una vibración que nos molesta o inquieta, que en una oficina llena de personas trabajando, ¿sí? Y a su vez el umbral que se puede percibir es más alto en un gimnasio donde los ocupantes se encuentran desarrollando actividades aeróbicas o baile, o bien en un entrepiso con juegos mecánicos para niños, ¿sí? El umbral a partir del cual pasamos a percibirlo y nos inquieta es cada vez más alto. Se desarrollan gráficos que miden el nivel de percepción ante vibraciones inducidas para actividades deportivas o baile, para shopping o comercios, oficinas o departamentos, ¿sí? El gráfico corresponde a vibraciones verticales considerando la reacción de personas sentadas y paradas. El área sobre la línea que se adopte corresponde a niveles de vibración no aceptables. Tenemos frecuencia en abscisas y en ordenadas aceleración pico. Podemos observar que en términos generales las deformaciones son función directa de la potencia cuarta de la luz a salvar e inversamente proporcionales a la potencia tercera del espesor de la viga o losa. Al evaluar la expresión 1 que vemos, por ejemplo, la flecha instantánea de una viga simplemente apoyada por una carga uniforme delta es 5 por Q, que es la carga, por L cuarta sobre 3,84 E por I. Pero a modo de ejemplo, en el capítulo 9 de nuestro reglamento CIRSOC 201-2005, los límites que se sugieren para el control de flechas son función de la luz elevado a la primera potencia, es decir, a modo de ejemplo, L sobre 480. Acá está la tabla que mencionamos. Esto no es totalmente recomendable. Hay un comité ASI específico que trata el tema con más precisión. A su vez, hay observaciones de diferentes autores que mencionan que la intensidad de carga es una variable importante a considerar y se puede considerar a través de la cuantía de armado de la viga. Entonces habría que correlacionarlo con eso también, no solamente con la relación de L sobre un factor, un coeficiente, ¿sí? Pero bueno, es lo que figura en el CIRSOC 201-2005. En la actualidad lo que tenemos son proyectos que cada vez presentan luces más importantes y pueden eventualmente llegar a presentarse losas con frecuencias naturales cercanas a las frecuencias perturbadoras frente a cierto tipo de usos. Entonces, la frecuencia natural del entrepiso se puede aproximar a la inversa de la deformación en forma aproximada según la ecuación que vamos a ver.
La frecuencia natural se puede aproximar como una constante por la raíz de la aceleración de la gravedad sobre delta IS, que sería la deflexión o deformación estática inmediata en milímetros en el centro del piso, debido a las cargas que se esperan estén presentes cuando éste vibre, en ciclos por segundo. Entonces, esta es la ecuación con la cual vamos a trabajar en los minutos siguientes. Frente a ciertas actividades tales como el baile o el movimiento rítmico de personas, o bien la acción dinámica de equipos pesados, se puede generar la duda sobre si estas vibraciones pueden manifestarse como un malestar o no sobre los usuarios, ¿sí? Entonces, utilizando esta expresión de frecuencia natural, ¿sí?, como una aproximación, observamos que actividades tales como el baile o realizar ejercicios inducen perturbaciones con vibraciones de aproximadamente 2 a 4 ciclos por segundo. Si una losa de piso tiene una frecuencia natural de vibración de 5 Hz o menor, debería ser examinada con más cuidado. Posible problema cuando la frecuencia perturbadora se aproxima la frecuencia perturbadora a la frecuencia natural del elemento o estructura. Para equipos importantes se debe consultar al fabricante sobre la frecuencia perturbadora. A modo de consulta, vamos a ver referencias de la normativa española de hormigón estructural de 2000. Antes, dentro del análisis de vibraciones, hay vibraciones armónicas, que son aquellas inducidas por equipos o maquinarias en funcionamiento, vemos el gráfico. Periódicas son las inducidas por actividades rítmicas, tales como el baile, ejercicios aeróbicos o impactos. Cargas de tránsito de personas, que es la carga más elemental de este análisis y corresponde a la que generan los peatones al caminar a través de una losa. O puntuales o de impulso, que son cargas de impacto que pueden ser generados por un salto, un golpe o la caída de un objeto en el piso. La fuente figura al pie. Para estructuras susceptibles de experimentar vibraciones debidas a movimientos rítmicos de personas, lo que se recomienda es que la frecuencia supere los siguientes valores mínimos en Hz. Para gimnasios, mayor que 8 Hz. Para salas de fiesta o de conciertos sin asientos fijos, 7. Para salas con asientos fijos, 3,4. Y un comentario: son particularmente sensibles las estructuras de puentes peatonales con luces entre 25 y 40 metros de directriz recta, con frecuencia propia similar a la frecuencia perturbadora del paso de un peatón andando o corriendo. Hay estructuras correctamente diseñadas en cuanto a la resistencia, a los estados límites de resistencia, que presentan este tipo de problemas. Cuando se detecta que el entrepiso puede presentar problemas de resonancia o de vibraciones excesivas, si nos encontramos en la etapa constructiva, es posible cambiar ciertas dimensiones relacionadas con la estructura para modificar su frecuencia natural. Si la estructura ya se encuentra en servicio cuando observamos el problema, a veces es posible aislar la fuente de vibraciones o disminuir la intensidad, situación que se ha adoptado para algunos puentes. Se requiere un estudio de la resonancia cuando la frecuencia perturbadora sea cercana a la frecuencia natural de la estructura. Las losas, si bien las losas macizas no son en general susceptibles de presentar este fenómeno, salvo que tengan esbelteces importantes, las losas mixtas de hormigón armado, o sea, hormigón y acero, son más susceptibles de resultar afectadas por este tipo de problema de vibraciones. El amortiguamiento de las mismas resulta en general inferior. Y a su vez, las losas de hormigón constituidas por elementos premoldeados como viguetas, como observamos, suelen tener una menor inercia equivalente. La capa de hormigón in situ suele estar en el orden de los 5 centímetros y por tanto tienen mayor probabilidad de ser afectadas por fenómenos de vibraciones que afecten el confort de los usuarios. Las luces que podemos salvar con estos elementos pueden llegar a ser importantes
y el espesor del hormigón es reducido. Después los demás son elementos que pueden ser bloques cerámicos o inclusive otros elementos aislantes que carecen de resistencia. Como referencia tenemos la norma brasilera NBR 6118 del 2014 que nos indica: se debe verificar que la frecuencia fundamental del elemento estructural en estudio sea mayor o igual F0 que 1,2 de F crítico, donde este último valor depende del destino de la construcción. Y en la tabla nos presentan tipos de usos y la frecuencia crítica en Hz. Gimnasios de deportes, 8 Hz, pasarelas pedestres, 4,5, escritorios 4, salas de concierto con asientos fijos, 3,5. Entonces la frecuencia natural de nuestra estructura debería ser cuando menos mayor que 1,2 de la F crítica en función del destino de la misma. Vamos a ver un ejemplo de aplicación y cerramos el video. Hemos desarrollado dos sistemas totalmente iguales en geometría, apoyos y cargas, pero el de arriba tiene vigas deformables de menor sección 30 por 25, ancho 30, altura 25, y el de abajo tiene vigas más rígidas, ¿sí? Si asume un local de oficinas, entonces F0 debería ser mayor o igual que 4,8 Hz. Son de 6 metros por 6 metros, los mallamos con elementos finitos tipo shell de 25 por 25. La losa es de 12 centímetros arriba. Abajo lo único que hicimos es incrementar el espesor de la losa, luego lo modificaremos en el próximo visual. La carga que le aplicamos, más allá de que el espesor sea diferente, es la misma, 700 kilos por metro cuadrado. Entonces tenemos la losa de 12 y la de 16 con las mismas cargas. La deformación inicial en la losa de 12 con apoyos más flexibles es 15,97 milímetros. Aplicando la ecuación 1 tenemos una frecuencia natural de 4,458 Hz. En la losa que tiene elementos más rígidos de apoyo y mayor espesor, la deformación inicial es naturalmente menor, 5,29 milímetros. Aplicando la misma expresión, la frecuencia natural nos da 7,75 Hz. Y finalmente, llevando la losa de abajo al mismo espesor que la de arriba, 12, manteniendo la rigidez de los apoyos, observamos que la deformación de la losa inferior es de 9,10 y la frecuencia natural asociada, por la expresión que vimos, es 5,92 Hz. Con esto cierro el video. Como observación, si bien ambos sistemas tienen las mismas luces, tipo de apoyo, columnas y cargas, el primero, al tener una losa de menor espesor y viga de reducida rigidez, presentaría una frecuencia natural menor a 5 Hz y por tanto, eventualmente podría sufrir problemas de vibraciones ante cargas de tipo dinámicas. El segundo, en cambio, presenta una frecuencia natural mayor a 7 Hz y por tanto no debería presentar problemas de este tipo. ¿Sí? Hemos utilizado la ecuación aproximada 1 que vimos anteriormente. Con esto cerramos el tema, es una cuestión introductoria nada más. Gracias.